During that time, I was living in Viña del Mar with my father. I was going to school and used to visit Caleta Barca, the beach of Caleta Barca. It was 1962, the year of the World Soccer Championship. There, I would see the famous Juan Luis Martinez, the fool, they used to call him. This tall and skinny man with long hair caught my attention. He rode his scooter all the time and had something like a gang following. That's the vision I have of him. A young man who every girl was forbidden from getting close to because they thought he was crazy. And that is precisely what called my attention, that he was the fool Martinez. Sometimes I would ask myself, what is he doing? Or what has he done, this man whom I was forbidden from talking or getting close to? Había una persona de Chile, de en la región de Valparaíso, se alza las ciudades de Viña del Mar, Concón de la y Villa playa Alemana. Concón Ahí y se de la Villa escribieron una Alemana. nueva novela Y de la vivió poesía ahí un chilena. poeta. Puntas Y allí salientes de un escribió su iceberg obra. que hicieron Una visible el pequeña mundo isla silencioso silenciosa, del poeta como la Juan Luis punta de un Martínez. iceberg. La Un nueva silencio novela, sobre el poeta La Juan policía Luis, chilena, en del silencio poeta el Juan nombre Luis del poeta. Martínez. Un En silencio silencio sobre el nombre del Juan Luis, poeta. en Un silencio el sobre nombre Juan del Luis. poeta. Este es Sogol, un pequeño perro guardián. Este no es Sogol, pero también es un perrito guardián. Ambos vigilan día y noche los límites que deben cruzarse para entrar en el mundo poético de Juan Luis Martínez, en donde nada es real, pero todo es posible. Martínez no quería escribir. Martínez no quería dejar constancia de lo atroz, del horror, de lo conmovedor, más allá de las lágrimas, que había vivido y que vivimos, porque nos representa a muchos, yo diría a casi todos, ¿no? Salvo los nuevos ricos chilenos y los antiguos nuevos ricos chilenos, que creen que son felices. Las huifas, cuando estén en la tumba, comidos por animalejos, gusanos, lombrices, babosas, ahí vamos a ver si fueron tan felices. Porque eso le pasa a todo el mundo. Pero creen, los tontos, que son pocos, eso, pocos relativamente al total del país, creen que no es atroz todo lo que ocurre. Aquí, y ahora, y en este país, y en el mundo.
En 1977 aparece La Nueva Novela, libro inabordable para las editoriales chilenas. Fue publicado por el propio Martínez, sin ser un objeto de lujo en la medida que sigue siendo un libro, se resiste por todos los medios a ser clasificado. Ahí lo encontramos solo, transparente, declarándose autor de nada, reconociéndose en su propia desaparición, inventando y declarando sus fuentes. Yo creo que Juan Luis Martínez fue un poeta entrañable, a mi juicio, muy fuerte, que tuvo ese sentido que Goethe exigía en la poesía, el estremecimiento. En Juan Luis Martínez hay una ética incluso de la estética. Y la ética consiste también en la responsabilidad frente a una poesía que no debía ser repetitiva, pero una poesía que también tenía una responsabilidad frente al hombre y frente al mundo. Se ha exagerado, a mi juicio, una especie de irracionalidad de su poesía. Yo creo, por el contrario, que es una poesía estrictamente lúcida, rigurosa, incluso con cierto aire científico, en cuanto a que sus versos parecen a ratos como axiomas y aparecen también como fórmulas matemáticas, naturalmente, referentes a la poesía, pero un lenguaje ceñido, incluso seco. Si la transparencia se observara a sí misma, ¿qué observaría? La poesía permite traspasar ese límite invisible entre el ser y el no ser, entre la realidad y la no realidad, entre la existencia y lo no existente. De manera que al pasar y traspasar a lo no existente, por medio de la poesía o del sentido poético de la existencia y de la vida, se es más real que los seres que transitan por este mundo. Vivió como poeta, que es mucho más importante que escribir poesía. Es ser la poesía, ser el poema. Él fue sus poemas, su poesía. La Nueva Novela contiene símbolos que no solo provienen de la literatura, también de la fotografía. La pequeña Alice de Lewis Carroll, iconografía popular. Arthur Rimbaud, Marx, Hitler, Francis Picabia, Tania Sawicz, gráfica propia y ajena, Sogol, la lengua de Dalí, transparencias, diseño anónimo con fines didácticos, collage, calidades de papel, historietas. A través de su canto, los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. El lenguaje de los pájaros es un lenguaje de signos transparentes en busca de la transparencia dispersa de algún significado. Los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, malla que es a un tiempo transparente e irrompible. Incluso el silencio que se produce entre cada canto es también un eslabón de esa malla, un signo, un momento del mensaje que la naturaleza se dice a sí misma. Para la naturaleza,
No es el canto de los pájaros, ni su equivalente la palabra humana, sino el silencio, el que convertido en mensaje tiene por objeto establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona y si realmente los pájaros se comunican entre ellos a través de los oídos de los hombres y sin que estos se den cuenta. Nota. Los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. El hombre que ironiza, y sobre todo el que se autoironiza, está demostrando de que controla su ego y de que reconoce también la demesura del intento, del desafío, y que él es un ser humano, que en verdad está desarrollando la aventura del pensamiento y sabe que la realidad concreta, palpable de todos, es una realidad distinta. Pero él está en la tarea de crear su propia realidad porque es su propio mundo y porque el hombre creador no puede dejar de inventarlo. Deseando no existir, existió más, existió de verdad. Porque, lo he dicho yo, la flor que no existe es más real que todas las flores de los jardines de esta tierra. El ser que realmente vive es el que existe en ese reino que no es este mundo. Ahí vive el poeta, ahí vive la poesía. El único que realmente pueda compenetrarse con el paisaje de Chile, especialmente, que es de una belleza sublime, o lo era antes de que haya sido destruido y contaminado en la forma que ahora está, es el poeta, es a través de la poesía. El único que podría existir y vivir aquí es el poeta. En 1978 aparece la poesía chilena. Libro sarcófago. Incluye una pequeña bolsa con tierra del Valle Central de Chile, certificados de defunción de grandes poetas chilenos. Lucila Godoy Alcayaga o Gabriela Mistral. Pablo Neruda o Neftalí Reyes. Carlos Díaz Loyola o Pablo de Roca. Vicente García Huidobro o Vicente Huidobro. Banderitas chilenas y fichas de biblioteca en blanco. No hay ninguna constancia, por lo que muestra este libro, de que Martínez haya escrito algo en él. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Lo real es solo la base, pero es la base. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Lo real es solo la base, pero es la base. En el Érase trono una vez la había realidad, una vez y se aburría con sus ovejas de lana real. un viejo rey La hija del rey pasaba por que allá. por la noche perdía su Las manto ovejas balan. y por Dios, reina qué bella le está pusieron al lado la realidad. realidad. Nada es real. Todo es real.
materia de poesía no hay conclusiones precisas. En materia de poesía no hay conclusiones. Así como no hay comienzos. En materia de poesía en verso, escrita, no hay ni lo uno ni lo otro. Son expectoraciones de pobre gente que yo llamo respetable. De pobre gente que sabiendo que no se puede escribir nada, que no se puede reproducir nada, que no se puede vivir nada, que no se puede vivir. Y sin embargo, algo escriben, por decir escriben. Yo me pregunto cómo diablos escribía este hombre, con lápiz, con lapicera, con bastones, con paraguas. Estoy hablando de Martínez. ¿Cómo escribía? Yo no sé, pero sabiendo que nada de lo que existe merece ser conservado, paraguas. Si dijera la verdad, ¿está funcionando ahora? Eso no quiere decir que porque esté funcionando no voy a decir la verdad. Si dijera la verdad, no me creería. Ni usted, ni ustedes. Y tal vez yo mismo no estaría convencido de que he dicho la verdad. ¿Cómo entonces el asunto, Martínez? ¿Cómo describirlo en forma sencilla, al alcance de los niños, que somos todos nosotros? Sí, no nos engañemos. Somos unos niños con barba o que tenemos que afeitarnos, etcétera, pero seguimos siendo unos niños, al alcance de los niños. El poema dice, habla de su padre a la niña. El poema dice, habla de su padre a la niña, a una hija. Ese padre le empieza a hablar de la muerte en el poema. Ese padre le empieza a hablar de la muerte, empieza a hablar de la muerte, que empieza a hablar de la muerte, haya visto que la muerte, lamenta que haya visto la muerte, nunca la había enfrentado de esa manera, que nunca la había enfrentado. Él tuvo un momento de reflexión conmigo, porque fue como una conversación bastante profunda, muy cercana a la fecha en que él murió, aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Estábamos trabajando y viendo un montón de cosas y él dejó unos grabados entre ellos que, bueno, me los estaba mostrando y entre ellos había uno en especial. Al final de todo me dice, mira, te voy a mostrar uno que tengo, que es, digamos, la conclusión de este trabajo y quiero que tú lo publiques cuando yo me muera. Y justamente esa semana nosotros habíamos estado hablando mucho de la muerte, que él se iba a morir y un poco aceptando la situación de que ese iba a ser su final y muy pronto. Pero él, antes de que conversáramos tan abiertamente del tema, estaba muy angustiado. Y yo le dije, papá, bueno, si te vas a morir, hablemos directamente de lo que estás diciendo. Y empezamos a envolvernos en este cuento y casi como divertido fue también, a pesar del drama que esto significaba,
se volvió algo mucho más poético. Y al final de todo esto me muestra el grabado y me dice, esto lo tienes que publicar cuando me muera. ¿Tienes ese grabado? Sí. A verlo. Antes que su hija de 5 años se extraviara entre el comedor y la cocina, él le había advertido: esta casa no es grande ni pequeña, pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que su hijo de 10 años se extraviara entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes, él le había advertido: esta, la casa en que vives, no es ancha ni delgada, solo delgada como un cabello y ancha tal vez como la aurora. Pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Antes que Mush y Gurba, los gatos de la casa, desaparecieran en el living, entre unos almohadones y un Buda de porcelana, él les había advertido: esta casa que hemos compartido durante tantos años es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo, pero estad vigilantes, porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta y de esta vida al fin habréis perdido toda esperanza. Antes que Sogol, su pequeño fox terrier, desapareciera en el 7º peldaño de la escalera hacia el 2º piso, él le había dicho: cuidado, viejo camarada mío, por las ventanas de esta casa entra el tiempo, por las puertas sale el espacio. Al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta y de esta vida al fin habrás perdido toda esperanza. Ese último día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna, y de esta vida al fin he perdido toda esperanza. Mire el punto que indica la flecha. No aparte su mirada un solo segundo del punto que indica la flecha. Mire el punto que indica la flecha. No deje de mirar el punto que indica la flecha. No aparte su mirada del punto que indica la flecha. Mire el punto que indica la flecha. No aparte su mirada un solo segundo del punto que indica la flecha. Mire el punto que indica la flecha. No deje de mirar el punto que indica la flecha.
No aparte su mirada un solo segundo del punto que indica la flecha. Mire el punto que indica la flecha. No deje de mirar el punto que indica la flecha. No aparte su mirada del punto que indica la flecha. Mire el punto que indica la flecha. No aparte su mirada un solo segundo del punto que indica la flecha. Mire el punto que indica la flecha.